Hoy visita por primera vez la ciudad de Buenos Aires para compartir con nosotros acerca de este tema, fe y trabajo, una relación liberadora. Damos la bienvenida al doctor Keller y también a Marcelo Robles en la traducción. Gracias. It's an honor to be asked to speak to you. Es un honor el pedir que me hayan pedido que comparta. I've been asked to speak to you on a topic that is not a normal topic. Me han pedido que hablara sobre un tema que no es algo común, It's not addressed very often in public. no es hablado muy seguido en público. I'm here to talk to you about the relationship of Christian faith to your daily work. Estoy aquí para hablarles del tema de la fe cristiana con el trabajo diario. Particularly your daily work in a great city like Buenos Aires. En especial el trabajo diario en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires. I think New York City and Buenos Aires are much alike. Yo creo que la ciudad de Nueva York y la ciudad de Buenos Aires son muy parecidas. More and more in big cities, people do not just work and then go home. Más y más en ciudades grandes, globales, la gente no simplemente trabaja y después se va a su casa. More and more people actually live in their work rather than in their neighborhoods. La gente más y más vive en su trabajo más que en su propio barrio. There's great pressures to work very hard and long hours. Hay una gran presión para trabajar muy duro y muchas horas. As I travel around the world, I think New York City probably makes you work the longest hours. Viajando por el mundo, veo que Nueva York quizás es la que exige trabajar más horas. But that is spreading to the other great cities of the world. It will be here soon. Pero se está desparramando por otras ciudades y creo que va a estar aquí pronto. There are increasing pressures to work long and hard and be very, very productive. Hay mucha presión para trabajar muchas horas y ser productivos. And therefore, people in big cities struggle. Y entonces gente en las grandes ciudades lucha o batalla, They struggle with their work. lucha con su trabajo. They often are very quiet about their struggles. Muchas veces son muy silenciosos en cuanto a esas luchas. They want to appear very productive and successful, Quieren mostrarse como productivos y como exitosos, but they struggle. pero luchan. Now, New York City is not a very religious place, Ahora, la ciudad de Nueva York no es una ciudad muy religiosa. and yet I'm here to tell you that many people in New York are secretly turning to faith to deal with the struggles of work. Pero estoy aquí para decirles que de manera secreta, en muchos casos, mucha gente en Nueva York está dándose vuelta y mirando el tema de la fe para tratar los temas de su trabajo. I say secretly because New Yorkers don't want to be seen as religious, Digo de forma secreta porque Nueva York no quiere ser vista como religiosa. and yet very often they will talk to pastors about their struggles with work. Y muchas veces, aún así, ellos hablarán con clérigos o pastores acerca de las luchas en sus trabajos. And I'd like to share with you 5 ways in which the Christian faith seems to help people with work. Y yo quiero compartirles 5 maneras en las cuales la fe cristiana puede ayudarte en cuanto al trabajo. I'm not here to directly explain all that the Christian faith teaches. No estoy aquí para explicarles en detalle todo lo que la fe cristiana enseña. I'd like to show you, though, how Christian faith helps us with the struggles of work. Quiero aquí mostrarte cómo la fe cristiana puede ayudar en las luchas con el trabajo. If what I say to you today captures your attention or even your imagination, Si lo que hoy comparto captura tu imaginación de alguna forma and if you're not all that familiar with the Christian faith, y no estás quizás tan familiarizado con la fe cristiana, you might want to go back and explore it more deeply. quizás te interese al salir de aquí explorar un poco más estos temas. But here are 5 ways that faith helps you with your work. Pero aquí hay 5 formas en el cual la fe puede ayudarte en tu trabajo. First, En primer lugar, faith gives you an inner ballast.
En primer lugar, la fe te da un balasto, un lastre, un peso interior, a kind of spiritual ballast, como un balasto espiritual, without which work can sink you. sin el cual el trabajo te hunde. Let me explain. Déjeme explicarle. I once knew a physician, a doctor, a medical doctor, Una vez conocí a un doctor, un médico, who said that he thought that you could put an inscription on many doctors' tombstones quien dijo que él podía haber puesto en las placas de las tumbas de muchos médicos que murieron, born a man, died a doctor. nacido como hombre, murió como doctor. He was trying to get across a particular idea. Estaba tratando de comunicar una idea. There are some jobs like finance, art, medicine, law, Hay algunos trabajos como el arte, las finanzas, la medicina, las leyes, that are not just jobs. que no son simplemente trabajo, They become your identity. se convierten en tu identidad, They become who you actually are, se convierte en lo que vos en realidad sos. so that your success in your job becomes the measure of your personal worth. Que de tal manera que el éxito en tu trabajo se convierte en la medida de tu valía o de autovaloración personal. You don't just feel like a successful businessman, No te sentís simplemente como un hombre de negocios con éxito, you feel like a successful, fulfilled person. te sentís sino como una persona exitosa, realizada. But here's the problem. Pero aquí está el problema. If you make your work your identity, Si el trabajo se convierte en tu identidad, then if you are successful, it will sink you by going to your head in pride. Si sos exitoso, se te sube a la cabeza. If you're not successful, it will sink you by going to your heart and making you hate yourself. Si no sos exitoso, te hunde porque se va al corazón y te sentís la última persona. Let me tell you how success can actually sink you by going to your head. Déjame explicarte cómo el éxito te hunde yéndose a la cabeza. People who are successful in their job, La gente que tiene éxito en su trabajo, who are smart in one area, que son inteligentes o habilidosos en algún área, come to think that they're smart in every area. piensan que son habilidosos e inteligentes en todas las áreas. So if you made a lot of money Así que si hiciste mucho dinero, because you're smart in business, porque sos muy exitoso y sabés de negocios, you think you're brilliant in art, pensás que sos brillante en el arte, in philosophy, en la filosofía, in love, en amor. you become overconfident. Te convertís en una persona sobreconfidente o confiada. You trust your instincts and your judgment too much. Confías en tus instintos y en tu propio juicio demasiado. You lose your humility. Perdés tu humildad. You don't ask other people's advice. No pedís consejo a otras personas. You make unilateral decisions. Haces o tomás decisiones unilaterales. Same word. Yes, Very good. the same word. Because it has gone to your head. Porque se te fue a la cabeza And it sets you up for tremendous failure. y te predispone para un gran fracaso. You will make wrong decisions because you are just a human being. Vas a cometer errores en tus decisiones porque sos simplemente un ser humano. So if you make your work your identity, it will sink you if you're successful. Así que si el trabajo se convierte en tu identidad, te va a hundir si sos exitoso, But it will really sink you if you're a failure. pero realmente te hunde si fracasás. You won't just feel you're a failure in business. No te vas a sentir solamente un fracasado en negocios, You will feel you're a failure in life. te vas a sentir un fracasado en la vida, You will feel like you're a failure as a person. que sos un fracasado como persona. When you make work your very identity, Cuando- go ahead. Cuando haces el trabajo como tu identidad, It distorts your view of everything. distorsiona tu visión de todas las cosas. Let me give you an example. Quiero darte un ejemplo. The New York Times, earlier this year, there was an article written. En el New York Times este año, en los primeros meses, hubo un artículo It was written by a man named Benjamin Nugent. escrito por un hombre llamado Benjamin Newton, He was a novelist, a creative writer. un novelista conocido, creador de novelas, And this is what he said. y él dijo esto:
when good writing was my main goal in life, Cuando la buena escritura era mi principal meta en la vida, I made the quality of my work the measure of my worth. yo hice la calidad de mi trabajo la medida de mi valía personal. For this reason, I wasn't able to read my own writing well. Por eso no podía leer mis propios escritos de una manera apropiada. I couldn't tell whether something I had just written was good or bad No podía decir o juzgar si lo que había escrito estaba bien o estaba mal. because I needed for it to be good Era bueno o era malo, porque necesitaba que fuera bueno just to feel sane. para sentirme cuerdo, sano. I lost the ability to cheerfully question how much I liked what I had written. Perdí la habilidad de alegremente cuestionarme sobre lo que había escrito. I couldn't see what was actually on the page. No podía ver lo que en realidad estaba en las páginas. I could only see what I wanted to see. Yo solamente podía ver lo que quería ver. Now, here's my first point. Bueno, aquí va mi primer punto. You have to have an identity that's not based in your performance. Tenés que tener una identidad que no está basada en tu performance. You have to have a sense of your own worth that is not based on how well you did last week. Tenés que tener un sentido de valía o de autovaloración que no depende de cómo hiciste las cosas la semana pasada. You need an insulation against the weather of work. Necesitas una aislación en contra del clima del trabajo. By weather, I mean success is like heat. Quiero decir con esto que el clima, el éxito es como el calor Failure is like cold. y el fracaso es como el frío. If your identity is your work, Si tu identidad es el trabajo, success will burn you. el éxito te quema Failure will freeze you. y el fracaso te enfría. You need to be so sure of your worth, Tenés que estar tan seguro de tu valía personal, so sure of your value, tan seguro de tu valoración, de tu valor, that you're insulated from the weather of work. que te podés aislar del clima de tu trabajo. Success does not make you too proud El éxito no te hace demasiado orgulloso or arrogant. o arrogante, Failure does not make you hate yourself. y el fracaso no te hace odiarte a vos mismo. You have a ballast. Tenés un balasto, You're not sinking. no te estás hundiendo, You're moving ahead te with, estás moviendo hacia with adelante poise. con seguridad. What will give you that ballast is devout Christian faith. Lo que te va a dar ese balasto, ese fe cristiana devota. Devout Christian faith says you're loved because of what Jesus Christ has done for you. Fe cristiana devota significa sos amado y valorado por lo que Cristo ha hecho por vos. The Christian gospel says that though in yourself you're very flawed, you have many things wrong with you, El evangelio cristiano, o la buena noticia cristiana dice, aun cuando vos has fallado y haces muchas cosas mal, but Jesus has died for you and loved you in spite of that. Cristo ha muerto por vos y te ama a pesar de todo esto. And when you give yourself to Christ, Y cuando das tu vida a Cristo, the Father in heaven delights in you for Jesus' sake. el Padre en los cielos se satisface y se agrada en vos por causa de Cristo, por los méritos, decimos, de Cristo. This is your insulation. Esta es tu aislación, This is your ballast. este es tu balasto. You will need an identity like that if you get out into the work world today. Necesitas esa identidad si vos vas al mundo del trabajo en el día de hoy. That's the first way that faith can help you in your work. Esta es la primera forma en la cual la fe puede ayudarte en tu trabajo. Second point. Segundo punto. Faith gives you a new concept of work, La fe te da un nuevo concepto del trabajo, without which work can bore you. sin el cual el trabajo te aburre. Now, Robert Bella is a man who wrote a very important American book. Robert Bella es un escritor que escribió un libro muy importante en Estados Unidos. He's a sociologist. He wrote a book called The Habits of the Heart. Él es un sociólogo y escribió un libro llamado Hábitos del Corazón. He said, there's nothing more important in our American society Él dice, no hay nada más importante en nuestra sociedad norteamericana than to recapture the idea of work, que el recapturar la idea del trabajo, not as just a means of your individual advancement, no como el medio para tu avance personal, but
but as a calling, sino como un llamado, a way of serving the greater good, una forma de servir al bien superior, a ministry, as it were. un ministerio en términos de servicio. You see, there's many people today who think that unless a work is exciting and makes me money, I don't want to have anything to do with it. Hay mucha gente que piensa hoy que a menos que el trabajo sea motivante y me dé mucho dinero, no quiero tener nada que ver con esto. Young people are always idealistic. Los jóvenes siempre son idealistas, They may be more idealistic in some ways now than ever. quizás sean hoy más idealistas que nunca. When they think of work, they think of doing something exciting, Cuando piensan en el trabajo, piensan en hacer algo motivante, personally interesting and fulfilling, que le interese de manera personal y lo realice, something that will change the world. algo que cambie el mundo. And when they get out into the work world, Y cuando se van al mundo de trabajo, they'll find a lot of work is boring. se encuentran que mucho del trabajo es aburrido, It's not particularly interesting. no es particularmente interesante It may not seem to be changing the world in any way, y no parece que cambie el mundo de ninguna forma. but Christianity gives you a whole new view of work. Pero el cristianismo te da toda una nueva dimensión y visión del trabajo. It's a tremendous resource at showing you the beauty and dignity of all work. Es una interesante forma de entender la belleza y la dignidad de toda forma de trabajo. Let me give you an example of one kind of work. Te voy a dar el ejemplo de una clase de trabajo. Cleaning your house, Limpiar tu casa, mopping the floor, limpiar los pisos, vacuuming the rug, pasar la aspiradora, dusting the furniture. sacarle el polvo a los muebles. Sound exciting? ¿Suena motivante? No. No. If you have enough money, you'll get someone else to do it. Si tenés dinero, vas a hacer que otro lo haga. But do you realize if no one does it to your home, Pero ¿te diste cuenta que si nadie lo hace en tu casa, you will die? te morís? It needs to be done. Tiene que ser hecho. It's extremely important work. Es un trabajo muy importante. Here's how the Christian faith can help. De esta forma creo que puede ayudarte la fe cristiana. Martin Luther, the great Protestant reformer, Martín Lutero, el gran reformador protestante, his teaching in this regard was particularly helpful. su enseñanza en cuanto a este tema puede ser de mucha ayuda. Luther saw these places in the Bible Lutero vio estos lugares en la Biblia where it says that God cares for everyone he has made. donde dice que Dios le interesa y tiene cuidado de todo lo que Él ha hecho. There are verses that says God feeds every living thing. Hay una parte de la Escritura que dice que Dios alimenta, provee a todas las seres vivientes. He made us, he loves us, and Él he nos feeds us. hizo, nos ama y nos provee. And Martin Luther says that means God must have fed you this morning. Y esto quiere decir que Martín Lutero hubiera dicho, bueno, Dios te dio alimento hoy, a la mañana. How did that happen? ¿Cómo ocurrió eso? Did you pray ¿Oraste and o the food rezaste miraculously y de appear on your plate? repente apareció milagrosamente la comida? No. No. It happened through other people doing perhaps boring work. Ocurrió a través de otras personas haciendo un trabajo aparentemente aburrido. And so Martin Luther said this. Y Martín Lutero decía esto. He says the simplest farm girl milking a cow Decía, la chica más sencilla ordeñando una vaca. He says the simplest truck driver driving the milk to the store. Y aquel simple chofer que manejaba el carro con la leche para la ciudad. They're doing God's work. Están haciendo la obra de Dios. This is work that has to be done. Es trabajo que debe ser hecho. People need it just to have a good life. La gente necesita tener una buena vida. And Luther taught this. Y Lutero enseñaba esto. The Bible teaches this. La Biblia enseña esto. If your work, as long as your work is not dishonest or exploiting other people, Mientras que tu trabajo no sea ni deshonesto ni explotando a otras personas, all work is God's work. todo trabajo
es trabajo de Dios. All work is a ministry. Todo trabajo es un servicio. You're doing God's work to care for the people He loves. Estás haciendo el trabajo para ayudar a otros a los cuales Dios ama. If your work is doing something that needs to be done, Si tu trabajo es un trabajo que debe ser hecho, For o life que to necesita happen. ser hecho para que la vida avance, then you're doing God's work. entonces estás haciendo el trabajo de Dios. Too many young people need to hear this. I don't understand this. Muchos jóvenes hoy no entienden esto. They are looking for exciting work, and if it's not exciting, they quit and find another job. Buscan por trabajo motivante y si no encuentran ese trabajo motivante, toman un trabajo y lo dejan enseguida. Too many professional people look down at what we would call blue collar or working class people. Muchos profesionales tendemos a mirar quizás a los trabajadores o operarios de una forma despectiva. We might despise or disdain them. Quizás los miremos despectivamente o no los aceptemos. They may feel disdained or despised. Y ellos se sienten quizás rechazados. But this Christian understanding heals that rift between the classes. Pero esta comprensión, esta cosmovisión cristiana ayuda a sanar estos abismos sociales. It makes you patient in your work even when it's boring. Te hace paciente aún en tu trabajo, aún cuando parece aburrido. It's socially and personally healing. Es aún sanador a nivel social y a nivel personal. Let me read you another quote. Quiero leerte otra cita. Dorothy Sayers was a British writer. Dorothy Sayers es una escritora inglesa. She lived through World War II. Vivió durante la Segunda Guerra Mundial. During World War II, in Britain, many people had to leave their regular jobs. Durante la Segunda Guerra Mundial, mucha gente en Europa tuvo que dejar sus trabajos regulares And they had to work in the war effort. y tenían que contribuir al tema de la guerra. They were under attack every night by the Germans. Todas las noches había ataques de los alemanes. People had to clean up. People had to be in the hospitals. La gente tenía que limpiar, había gente en los hospitales. Dorothy Sayers said this about that experience. Y Dorothy Sayers dice esto en cuanto a su experiencia. This is her quote. Esta es su cita. We tend to think of work as something you do to make money. Tendemos a pensar que el trabajo es algo que hacemos para obtener dinero Or to get a high position in society. o para llegar a una posición alta en la sociedad. We cannot imagine any other way of working. No podemos imaginarnos otra forma de trabajar. But in World War II, we discovered another way of thinking. Pero en la Segunda Guerra Mundial descubrimos otra forma de pensar. So often people become doctors not to relieve suffering, Muchas veces personas se convierten en doctores no para ayudar al sufrimiento humano, but mainly to bring themselves and their family up in the world. sino para levantarse a sí mismos y a su familia en el mundo, en la sociedad. People become lawyers not so much for a passion for justice, Gente quizás se convierta en abogados no por una pasión de justicia o de ayudar, but to bring themselves and families up in the sino world. que para quizás levantar su estatus social y sus familias. But during World War II, Pero en la Segunda Guerra Mundial, one of the great surprises that many people had una de las grandes sorpresas que mucha gente tuvo was to find themselves for the first time in their lives es encontrar por primera vez en sus vidas happy and satisfied in their work. contentos y satisfechos en sus trabajos. Why? ¿Por qué? For the first time in their lives, they found themselves doing something, Por primera vez en sus vidas se encontraron a sí mismos haciendo algo, not for the pay because it was miserable, no por el pago, porque era miserable, not for the social standing, no por el estatus social, because all the classes of people were thrown together, porque todas las clases estaban de alguna forma niveladas, but we worked sino que trabajábamos for the sake of getting something done por amor a hacer algo y lograr que algo se haga, that needed to be done que necesitaba ser hecho for everyone. para todos, para el bien de todos. So the second point is this. El segundo punto es este. Faith gives you a new concept of the dignity of all work. Fe te da un nuevo concepto de la dignidad de todo trabajo, Without which work can bore you. sin el cual el trabajo puede aburrirte. Point 3. Punto 3. Faith gives you a moral compass.
Fe te da una brújula moral, without which work can corrupt you. sin el cual el trabajo puede corromperte. Not long ago, I spoke to a man who was a board member of a big financial institution in London. No hace mucho tiempo hablé con un hombre que era un líder, un ejecutivo en una institución financiera muy grande en Londres, A huge investment bank. un banco de inversión muy grande. If I gave you the name, you'd recognize it, but I won't give you the name. Si te doy el nombre lo reconocerías, pero no te lo voy a dar. He said he saw a moral change in the company over the last 20 or 30 years. Él vio un cambio moral en la institución a lo largo de 20 o 30 años. It wasn't that people were doing things that were illegal, No es que la gente estaba haciendo cosas que eran ilegales, but he said 20 or 30 years earlier, there were many things that just were not considered proper to do. sino que a lo largo de 20 o 30 años gente estaba considerando hacer cosas que no eran apropiadas hacer. You were more transparent with your customers. Antes la gente era más transparente con sus clientes, You gave your investors more information. le daba a los inversores más información, You were more forthcoming and transparent in general. eran en general más transparentes y más honestos. You didn't take as much money out for yourself. No sacaban tanto beneficio tomando dinero de las ganancias, You let other people have more of the deal. sino que había más repartición equitativa de las ganancias. But he says slowly those habits went away. Pero poco a poco estos hábitos se fueron apagando. People became more selfish. La gente se convirtió en más egoísta, They became more cruel. más incluso crueles. They came very, very close to misrepresenting things without actually lying. Y llegaron a un punto donde aún representaban la verdad ahí en la frontera sin tener que mentir. So he says the moral climate changed. Así que el clima moral, decía este hombre, cambió. There was great pressure to be successful and to make lots of money no matter what it took. Había una gran presión para hacer mucho dinero, no importa los medios. Of course, during the Great Recession, there were many breakdowns in the business. Por supuesto, durante la recesión hubo muchas bancarrotas por causa de la crisis. And at one point, they had somewhat a secret meeting of the board of this bank. Y en un punto dado tuvieron una reunión secreta en el comité de liderazgo de aquel banco. And one person said, "We need to get our moral values back. Y una persona dijo, tenemos que recuperar nuestros valores morales. We need to be a more virtuous institution." Tenemos que ser una institución más virtuosa. And somebody else said, "Wait a minute. Y alguien más dijo, espera un minuto, Whose moral values are you talking about? ¿de qué valores morales o de quién son esos valores morales de los cuales hablamos? How can we define moral values?" ¿Cómo definimos valores morales? There's no way to do that. No hay forma de hacerlo. And everyone looked at each other, Y todos se miraron and they knew that was true. y se dieron cuenta que era verdad. That in the past there were a lot of moral standards that people just believed. En el pasado había estándares morales que todo el mundo creía, They were unwritten rules, que eran reglas no but escritas, now they were gone. pero ahora estaban And disipadas. and we live in a secular world. Y ahora vivimos en un mundo secular. And everyone goes to great universities. Y todo el mundo va a grandes universidades. And so often those universities say, Y muy seguido estas universidades dicen, or I should say the teachers in those universities o say, diría los maestros o profesores dicen, that moral values are relative to persons and to cultures. que los valores morales son relativos a personas y a culturas. There's no way to say what is right or wrong. No hay forma de decir lo que está bien, lo que está mal. But you see the problem. Ve el problema. You go out into the business world, you go out into the medical world, you go out into these different jobs. Usted va al mundo de los negocios, de la medicina, de las leyes, And unless you have your own moral compass, y a menos que tengas tu propia brújula moral, a deep one inside, una brújula profunda dentro tuyo, you cannot rely on the culture anymore to just give you habits of thinking. no podés esperar que la cultura te dé hábitos para pensar en estos términos.
So, for example, let me give you a personal example. Déjeme darles un ejemplo personal. This is not of a professional, and this is not a recent example. Este no es del mundo profesional o es un ejemplo reciente. I once knew a man who had been a policeman in an American city, Una vez conocí a un hombre que fue policía en una ciudad en Estados Unidos. and he was pretty young. He had only been with the force for a couple of years. Y él era joven, había estado en la fuerza por unos años. One of the things that everyone did Una de las cosas que todo el mundo hacía was your local precinct got bribe money es que dentro de tu precinto, digamos, de trabajo, había dinero de coimas from the pimps, the men who had groups of prostitutes that they brought out onto the street. de los llamados cafillos, ¿no? Que manejaban a las mujeres. So if a pimp wanted his prostitutes to work a particular block, Así que el cafillo trabajaba en una determinada cuadra he would bring bribe money to the precinct, and it would mean if you take this money, then you don't bother the women on this block. traía un dinero a los policías y le decían, si vos recibís este dinero, no nos molestes lo que hacemos en estas cuadras. Now, this man said that when you first get on the force as a young man, Este hombre compartía que cuando primero había entrado a la fuerza como joven, this bothers you a little bit, te molesta un poquito, but you don't think about it pero no pensás demasiado, because very quickly you see everyone else is doing it. porque muy rápidamente ves que otros lo hacen. If you question it, the older policemen sort of frown at you. Si lo cuestionás, los más históricos te confrontan They say it's a victimless crime. y dicen es un crimen, crimen blanco, digamos, que no afecta a nadie. And soon you're going along with it, Y pronto uno se deja llevar and nobody really questions it. y nadie lo cuestiona. But just as he was becoming just about the second year when he was on the police force, Pero en el segundo año, cuando ya estaba en la fuerza policial, he became a Christian. él se convirtió en cristiano And he thought about this y pensó en esto because he now had a new kind of inner moral compass. porque tenía ahora una brújula moral. And he said, I can't take the bribes. Y dijo, no puedo tomar las In coimas. various ways, he learned that he needed to leave, Y en varias formas él entendió que tenía que irse. and he did. Y se fue. And he had to find some other place where he could use his training. Y tuvo que encontrar otro medio de trabajo donde podía usar su entrenamiento. At first, he was upset, Primero estaba desilusionado, but he told me pero me dijo, that as looking back on it, mirando atrás, he felt he was getting his self back. él pensó que estaba recuperándose a sí mismo. He says, I was slowly losing myself. Decía él, me estaba perdiendo a mí mismo. I was becoming somebody I didn't like. Me estaba convirtiendo en alguien que no me gustaba. And getting that moral compass woke me up. Y recuperar esa brújula moral me despertó. It was like smelling salts. Fue como oler sales. He said, I can use my police skills in some other way of doing law enforcement. Puedo usar mis habilidades y mi entrenamiento en otros medios. Now, what is extremely important is that we now have that inner moral compass. Bueno, lo interesante, importante es entender lo que es esta brújula moral. 100 years ago, the moral values were out in the culture. Hace 100 años estos valores morales estaban ahí afuera en la cultura. That's what this man from the bank was saying, that it was out there and you had to conform to them. Es lo que decía este banquero, estaban allí afuera y uno se conformaba o se adaptaba a esa realidad. So the moral compass is outside, it didn't need to be inside. Así que la brújula moral estaba en la cultura, no necesitaba estar incorporada And now it needs to be inside. y ahora necesita estar incorporada. There are many social scientists that are telling us the same thing. Hay muchos científicos sociales que nos dicen esto, They're showing by their studies, their research, que están mostrando por sus estudios y sus investigaciones that religious people are significantly less selfish than non-religious people with que their money. la gente que tiene un acercamiento a la religión tiende a ser menos egoísta que gente que no lo está. It could be that an increase in Christian faith Podría ser entonces que
creciente fe cristiana in the hearts of people en los corazones de la gente could bring back many of the moral intuitions we've lost in our culture. podría hacer que nos haga recuperar muchas de las intuiciones morales que nuestra cultura ha perdido. So there's the third point. Ese fue el tercer punto. Faith gives you a moral compass La fe te da una brújula moral without which work can corrupt you. sin la cual el trabajo puede corromperte. Fourth point. Cuarto punto. The Christian faith La fe cristiana can give you a new world and life view puede darte una nueva cosmovisión, una visión de la vida y del mundo, without which work can master you sin el cual el trabajo puede dominarte rather than serve you. en lugar de servirte. I need to explain this. Necesito explicarte esto. I recently heard a story by an older man named Nicholas Wolterstorff. Hace poco escuché una historia de un hombre llamado Nicolás Wolterstorff. He is a very prominent philosopher Es un filósofo muy prominente in the United States. en los Estados Unidos. He taught at Yale for many years. Enseñó en la Universidad de Yale por muchos años. He's Dutch American Él es norteamericano de trasfondo holandés and a believing Christian. y un cristiano creyente. He tells this story Él comparte esta historia, that when he was in his 30s, in his 30s, que cuando él estaba en sus 30, he was a philosophy professor at era college. un profesor de filosofía en la universidad. He gets a call from a major business office. Lo llaman de una oficina de una compañía grande, It was from the office of Max Dupree. de la oficina de Max Dupree. He was the CEO of Herman Miller Associates, Era el CEO de esta compañía, one of the largest furniture manufacturing companies in the world. una de las mayores fábricas constructoras de muebles del mundo. It makes office furniture and airport furniture, not home furniture, I think. Hace muebles para oficinas y para aeropuertos, no creo que para las casas. And this office, the secretary called Nicholas Wolterstorff. Y la secretaria llamó a Nicolás Wolterstorff And said to Nick, we would like to hire you as a consultant. y le dijeron que querríamos contratarte como consultor. And Wolterstorff said, there must be some mistake. I'm a philosopher. Y Wolterstorff dijo, tiene que haber un error, yo soy un filósofo. Why would a businessman want to hire a ¿Para qué philosopher me as a quiere consultant? un hombre de negocio contratarme como un consultor? And they said, no mistake, we'd like to hire you. Dijo, no hay error, queremos contratarte. So Wolterstorff came to meet with Max Dupree. Así que Wolterstorff se reunió con Max Dupree There were other people that Max had brought. y había otras personas que Max trajo. I believe there was a journalist, there was an artist, there were some other people. Yo creo que había un periodista, un artista y otras personas, And they were Christians. y eran cristianos. And Max Dupree said, I have 10 questions to ask you. Y Max Dupree dijo, tengo 10 preguntas para hacerles. And I want you to be my consultants. Y quiero que ustedes sean mis consultores. Nicholas Wolterstorff is now in his 70s, and he can only remember 3 of the questions. Nicolás Wolterstorff ya estaba en los 70, así que podía acordarse de 3 de las 10 preguntas que le habían He hecho. wishes he had written them all down. Él deseaba a esa edad haberlas escrito todas, But there's 3 he remembers. pero estas son las 3 que se acuerda. The first question, La primera pregunta, what is the purpose of business? ¿cuál es el propósito de los negocios? He says, now don't tell me it's to make money. Ahora, no me digas, dijo él, que es hacer dinero. He says that is a means to having a business, not the purpose. Esto es un medio para tener un negocio, pero no el propósito. He says making money is like breathing. Él dijo, hacer dinero es como respirar. You must breathe to live, but you certainly wouldn't want to live to breathe. Uno debe respirar para vivir, pero ciertamente que uno no quiere vivir para respirar. So making money is a means. You have to make a profit. Así que hacer dinero es un medio, tenés que hacer ganancia. But why? ¿Pero por qué? What's the purpose of business? ¿Cuál es el propósito del negocio? Second question. Segunda pregunta. Is there a moral imperative for design? ¿Hay un imperativo moral para
el diseño de los muebles. We design furniture. Diseñamos muebles. Are there any things that we are morally required to do, even if they don't make us any money? ¿Hay algún requisito que nosotros debemos cumplir en una perspectiva moral en el diseño de los muebles, aun cuando no hagamos dinero? There were some other questions. Y había otras preguntas. But here's the point. Pero aquí está el punto. Wolterstorff was stunned. Wolterstorff quedó choqueado. He says he didn't think most businessmen could even think of such questions. Él ni siquiera se imaginó que los hombres de negocios podían tener ese tipo de He says, preguntas. as a philosopher, he had a snobby, nasty view of business people. Como filósofo, él tenía una visión un poco superior de los hombres de negocio, ¿no? Inferior de los hombres de But negocios. here's the point. Pero aquí está el punto. Max Dupree was a Christian. Max Dupree era cristiano. And because he was a Christian, he was able to think, as we would say, outside the box. Y como cristiano, él pudo tener la capacidad de pensar fuera de la caja, ¿no? Del paradigma. See, when you go into a vocation, a job field, Cuando uno va a un área de vocación o un área de trabajo, there are all kinds of assumptions. hay toda clase de asunciones o suposiciones And since everyone shares the assumptions, o presupuestos y todos comparten ese they're presupuesto. unquestioned. Son presupuestos no cuestionados, Therefore, entonces they're invisible. son invisibles. No one questions them, so they're invisible. Nadie los cuestiona, entonces son invisibles. There's a saying, Hay un dicho: don't ask a fish anything about water, no le preguntes a un pez nada sobre el agua, because the fish will say, what's water? porque el pez va a decir qué es el agua. See, when Max Dupree said, don't tell me the purpose of business is making money, Max Dupree dijo: no me digas que el propósito del negocio, de los negocios, es hacer dinero. he says it's like breathing. Es como respirar. You have to breathe to live, but you don't live to breathe. Tenés que respirar para vivir, pero no respirar para vivir. So what's the purpose of business? Así que, ¿cuál es el propósito de los negocios? Max said if he asked most businessmen that question, Max dijo que si él le preguntaba a la mayoría de los hombres de negocios, they stared at the question ellos pensaban en la pregunta the way a cow stares at a new gate. de la forma en que una vaca mira o piensa de una nueva puerta, ¿no? En el corral. Because he was a Christian, Porque él era cristiano, he had a whole world view. tenía una cosmovisión. Christianity is not just about private peace in your heart. Cristianismo no es simplemente algo privado en tu corazón. It's an account of human nature. Es tiene una visión de la persona, de la humanidad, The meaning of life, del significado de la vida, the nature of persons, de la naturaleza de las personas, right and wrong. de lo que está bien, de lo que está mal. And if you have a Christian worldview, Y si tenés una cosmovisión cristiana, it enables you to ask big questions that most people wouldn't even begin to ask. te permite hacer preguntas que quizás muchos no podrían hacer. You question all the assumptions, Cuestionás todos los presupuestos and you start asking why questions. y te empezás a hacer preguntas de por qué. Sure, everybody does it, Seguro, todo el mundo lo but hace. why do we do it? Pero ¿por qué lo hacemos? Why do we do it that way? ¿Por qué lo hacemos de esa forma? And therefore, this is perhaps the hardest of the 5 points to grasp. I think. Quizás este sea el corazón de estos 5 puntos para que puedas capturar. A Christian worldview can make you radically innovative. Una cosmovisión cristiana puede hacerte radicalmente innovativo, Creative, creativo, and it actually puts you in charge of work. y de hecho te pone a cargo de tu trabajo. Instead of just going along with the flow, En lugar de ir simplemente con la corriente, you decide what is the purpose of business. vos decidís lo que es el propósito del negocio And then you pursue that purpose. y buscás ese propósito. In a sense, you are the master En ese sentido, usando la metáfora amo-sirviente, sos el amo rather than the work mastering you. en lugar de que el trabajo sea tu amo. One last point. Y un punto final, Last point. último punto. The Christian faith gives you a hope La fe cristiana te da esperanza, without which work can frustrate you. sin el cual el trabajo te frustra. I only have one illustration. Solo tengo una ilustración, un ejemplo.
J.R.R. Tolkien wrote the novel Lord of the Rings. Todos conocemos la novela de Tolkien, El Señor de los Anillos. I forgot to ask whether this is very famous It is, yes. in Spanish. It certainly is in English. Es muy famosa en inglés y bueno, también la conocemos por las películas. Tolkien worked on this book for many years, decades. Tolkien trabajó en esta novela por muchos años, por décadas, But in the 1940s, pero en los años 40 he ran out of ideas. se le acabaron las ideas And he began to be very, very, very discouraged. y comenzó a desanimarse bastante. One night he had a dream, Y una noche tuvo un sueño and he got up and he put the dream into a short story. y se despertó y puso este sueño en un cuento And it gave him hope, y le dio esperanza. and he got back to work and finished the book. Y este cuento le dio esperanza y volvió a su trabajo y terminó su obra. Now here's the story. Esta es la historia. It's called Leaf by Niggle. Es llamada leaf, significa hoja de árbol, por Nigel, el que la hizo, digamos. It's about a painter, an artist named Niggle. Es sobre un pintor que se llamaba Nigel. The English word niggle means to be a perfectionist, to work on details. La palabra en inglés, Nigel, significa un perfeccionista que trabaja demasiado en los But detalles, not to get much done. pero que no logra avanzar demasiado. So here's how the story went. Bueno, y aquí va la historia. There was this artist named Niggle, Estaba este artista que se llamaba Nigel and he got an inspiration of a picture in his mind. y tuvo una inspiración de una imagen en su mente. It was a picture of a great tree, Era la imagen de un gran árbol and behind it great forests y detrás de ese gran árbol un gran bosque and snow-capped mountains. y montañas cubiertas de nieve. He wanted to paint that picture. Y quiso pintar esa imagen. So he began on his big canvas. Así que preparó un gran canvas, But he was a niggler. pero era un detallista And he worked very, very hard on very little details. y trabajó demasiado en detallitos And years went by, y pasaron los años. and all he'd been able to get on the page Todo lo que él pudo lograr en ese canvas, was one leaf. una hoja. Years and years on only one leaf. Años y años de trabajo, una hoja. And then he died. Y se murió. Now, this is a fiction story. Bueno, esto es un cuento, ¿no? And in this story, he's put on a train to take him to heaven. Y en esta historia él muere y lo ponen en un tren para ir al cielo. So he's traveling on the train, Así que está viajando en ese tren, looking out the window, mirando por la ventana and suddenly he sees something. y de repente ve algo. Stop the train. Detengan el tren. He ran up the hill, Va arriba de la colina and guess what it was? y adivinen qué había. His tree, Su árbol. behind which were the forests Y detrás el bosque and the snow-capped mountains. y las montañas con nieve. And this is what Tolkien wrote in the short Y story. esto es lo que Tolkien escribió en este cuento. Before him stood the tree, Delante de él estaba el árbol, his tree, su árbol, finished. terminado, Its leaves opening, lleno de hojas, its branches growing, sus ramas creciendo, just like Niggle had imagined it. como Nigel ya se lo había imaginado. And yet he had failed to capture it all on his painting. Y aún él así había fallado de capturar todo eso en su pintura. He looked at the tree, Miró el árbol, he lifted his arms. levantó sus brazos It's a gift, he said. y dijo, es un regalo. You know what that's talking about? ¿Sabes de lo que está hablando? I've read this story to many, many people in New York City. Yo he leído esta historia a muchas personas en Nueva York. Tolkien was a devout Christian, a devout Catholic. Tolkien era un devoto cristiano, un devoto católico. But when I read this story to people, even the people who aren't religious, they're very moved. Pero cuando leo esta historia, la gente, aun cuando no es religiosa, se conmueven. They sense that there's hope. Sienten que hay esperanza. You see, when you're young, you start into a job, Cuando uno es joven comienza a trabajar en un trabajo and you want to accomplish great things y in uno life. quiere lograr grandes cosas en la vida, But about halfway through your life, pero
en la mitad de tu vida you're going to realize te das cuenta that you'll be lucky que tendrías suerte if you just get out a leaf. si lográs terminar una hoja. You're trying to paint a tree, but you'll be lucky if you even get a leaf Estás out. pintando, queriendo pintar el árbol, pero vas a tener suerte si terminaste con una hoja. And then you die. Y te morís. Now here's the question. Y aquí está la pregunta. What if there's no God? ¿Qué si no hubiera Dios? And when you die, that's it. Y cuando te morís, se acabó todo. And eventually when the sun goes dead, Y cuando se apaga la luz del sol, all human life will die out. toda la vida humana se acaba. And everything we've ever done Y todo lo que will hicimos come to nothing. se convierte en nada. There will be no one around to even remember the things we've done. Ni siquiera va a haber alguien que se acuerde de lo que hayamos hecho. In which case there is no tree, there's just the leaf. Cuyo caso solo hay una hoja, no hay árbol. But Tolkien was a believer in Jesus Christ. Pero Tolkien era un creyente en Jesucristo. And the Bible says that because Jesus Christ died on the cross Y la Biblia dice que por causa de que Cristo murió en una cruz and he atoned for sin, y Él pagó por pecados, someday God is going to renew this world. algún día Dios va a renovar He's going to cleanse it. el mundo, lo va a limpiar. Those of us working for justice, there will be real justice. Aquellos que trabajamos por la justicia, va a haber verdadera justicia. Those of us working for beauty, there will be real beauty. Aquellos que buscamos la belleza, va a haber real belleza. Those of us who in medicine who are working for health, there will be perfect health. Aquellos que estamos en el campo de la medicina y luchamos por la salud, va a haber perfecta salud. The Bible says there'll be no sickness, there'll be no suffering, there'll be no dying. Y la Biblia dice no va a haber sufrimiento, no va a haber muerte, no va a haber dolor. All tears will be wiped away, Las lágrimas van a ser secadas, except for tears of joy. excepto por las lágrimas de alegría. You see, if you believe the Christian faith, Si crees en la fe cristiana, you know there's hope. sabes que hay esperanza. You may only get out a leaf, Capaz que termines tu hoja, but there is a whole tree. pero hay un árbol detrás. God is going to eventually renew everything, Dios va a eventualmente renovar todas las and your cosas. hopes will not be disappointed. Y tus esperanzas no van a ser desilusionadas. Do you see the power of the Christian faith ¿Podés ver el poder de la fe cristiana to speak to and even heal the problems of modern work? para hablar y aún sanar los problemas del mundo del trabajo moderno? This concludes my address. Aquí termino mi charla. Thank you. Muchas gracias. Thank you.